En el video anterior empezamos a analizar un sistema compuesto de dos resortes que estaban en series y llegamos a una expresión o a una serie de matrices de rigidez en el cual tenemos acá un vector de fuerzas nodales, una matriz de rigidez del sistema y un vector de desplazamientos nodales. Existe otra manera de haber llegado a ese mismo sistema o ese mismo tipo de matriz de rigidez si nosotros consideramos un método que es de superposición. En el método de superposición, entonces tenemos las siguientes características. Métodos de superposición matricial para ensamblar la matriz de rigidez. Recordando entonces que nuestro sistema tenía esta configuración, donde acá teníamos un nodo 1, un primer elemento, un nodo común 3, un segundo elemento, un nodo 2 y fuerzas aplicadas, una fuerza F2X, F3X, y cada uno de estos resortes tenía una constante K1, K2. Entonces, teniendo en cuenta que la matriz de rigidez de K1 es simplemente K1, K1 menos K1 menos K1, y que la matriz de rigidez de el segundo elemento K2 es K2, K2 menos K2 menos K2, tenemos que mirar estas componentes a cuáles de los nodos se están refiriendo. En el primer caso, por ejemplo, esta primera columna hace referencia a desplazamientos del nodo 1 y esta segunda columna a desplazamientos del nodo 3. La primera fila hace referencia a desplazamientos del nodo 1 y la segunda fila a desplazamientos del nodo 3. E igualmente, para la segunda matriz, esta haría referencia a desplazamientos del nodo 3, esta haría referencia a desplazamientos del nodo 2, esta a desplazamientos del nodo 3 y esta a desplazamientos del nodo 2. Entonces, ¿el ensamble en qué consiste? El ensamble de la matriz global del sistema consistirá en tomar una matriz que va a tener esos tres elementos de esta manera: U1, U2, U3, U1, U2, U3. Miremos para U1. Entonces nos encontramos que U1 tenemos este primer elemento, U1, U1, únicamente esa componente. Entonces en este caso sería K1. Para U1 con U3 tenemos menos K1. U1 con U2, si nos damos cuenta no hay ninguna de las matrices que tenga esa componente, entonces debe ser un 0. U1 con U2, tampoco hay ninguna componente que tenga esa configuración, sería un 0. U2 con U2, nos encontramos que U2 con U2 sería este elemento de aquí, perdón, este de acá, K2. U2 con U3 sería menos K2. U3 con U1 va a ser menos K1. U3 con U2 va a ser menos K2. Y U3 con U3 vamos a encontrar dos de ellos. Vamos a encontrar K1 por aquí y K2 por aquí. Entonces sería la suma de ellos dos, K1 más K2 en esa configuración. Si nos damos cuenta, esta matriz es exactamente igual
a la matriz que habíamos encontrado en el paso anterior. Y esta matriz también cumple las características de ser una matriz cuadrada y simétrica. Entonces, ya teniendo eso en cuenta, vamos a encontrar entonces el sistema, o vamos a aplicar las condiciones que conocemos en el sistema. Las condiciones, en este caso, condiciones de frontera. Es necesario entonces especificar condiciones de borde o de frontera con el fin de que el sistema pueda tener solución. Las condiciones de frontera pueden ser de dos tipos, pueden ser de tipo homogéneas. ¿Esto qué quiere decir? Que va a valer 0 en el caso que los movimientos están completamente restringidos. Y vamos a tener condiciones no homogéneas cuando uno de los elementos tiene un desplazamiento finito diferente de 0. Como ejemplo, en nuestro ensamble de resortes, ¿cierto? Recordando que nuestro ensamble de resortes tenía un primer nodo aquí, el elemento 1, el nodo 3, el elemento 2 y el nodo 2. Nos damos cuenta entonces que U1, el desplazamiento correspondiente al nodo 1, tiene que ser 0 porque es el mismo que corresponde al muro, ¿cierto? Por ser el muro. Entonces, esto, ¿cómo nos modifica nuestro sistema? Nos lo modifica de la siguiente manera. Si nosotros miramos la matriz, teníamos que la matriz era K1, 0, menos K1, 0, K2, menos K2, menos K1, menos K2 y K1 más K2. La matriz no se ha modificado. Sin embargo, el vector de desplazamientos U1 ya va a valer 0. Y U2 y U3 son ahora nuestras incógnitas. Y acá tenemos F1X, F2X, F3X. F1X corresponde a la reacción del muro. Y F2X y F3X son las cargas aplicadas. En nuestro caso, las cargas aplicadas es posible que las conozcamos. Entonces, ¿en qué consiste el método de solución? El método de solución consiste en entonces eliminar la fila y la columna asociadas con aquellas condiciones que son homogéneas. En nuestro caso, en la matriz, esta fila y esta columna son las que están asociadas a esa primera condición. Por lo tanto, vamos a omitirlas temporalmente. Ojo, no quiere decir que F1X no importe. F1X es diferente de 0. Entonces hay que tener mucho cuidado. En este caso, vamos a resaltarlas porque ahora temporalmente vamos simplemente a omitirlo. Y entonces vamos a quedar con una matriz que va a ser K2 menos K2 menos K2 y K1 más K2 con un vector de desplazamientos U2, U3 y con un vector de fuerzas F2X, F3X. La solución entonces de ese sistema sería de la siguiente manera. Si nosotros queremos conocer U2 y U3, debemos entonces encontrar la matriz inversa de esta matriz de coeficientes K o de la matriz de rigidez y multiplicarla por F2X y por F3X. De esa manera vamos a hallar cuáles son los valores de U2 y U3.
Esa matriz inversa no es otra que 1 sobre K2 más 1 sobre K1 en el primer elemento, el segundo componente es 1 sobre K1, el tercero es 1 sobre K1 y el último es 1 sobre K1, que va a multiplicar a F2X y a F3X. De esta manera podemos hallar U3, es decir, el desplazamiento que corresponde al nodo 3. ¿Y por qué queremos hallar primero ese? Porque sabemos que F1X es igual a menos K1 por U3 y por lo tanto ya podemos hallar o podemos concluir que F1X es igual a menos F2X menos F3X. Es decir, que la reacción es igual a la suma de las otras dos fuerzas aplicadas, solo que con el signo contrario. ¿Cómo hubiera sido el problema en el caso de que tuviéramos condiciones de frontera no homogéneas? Para el caso de las condiciones de frontera no homogéneas, tendríamos que conocer al menos cuánto es ese desplazamiento. Entonces vamos a decir que U1 es un desplazamiento delta, y ahora nuestro problema que teníamos de esta manera se convirtió en lo siguiente: el nodo 1 ahora está aquí, el elemento 1 está acá, el nodo 3 está aquí, el elemento 2 está acá, el nodo 2 está acá, y por acá tenemos las fuerzas aplicadas F2X y F3X. Sin embargo, para que eso sea entendible, necesitamos conocer cuánto es ese desplazamiento. De no conocerlo, no es posible resolver el sistema. Y entonces, en nuestro caso, ¿cómo sería la solución matricial? Nuevamente K1, 0, menos K1, 0, K2, menos K2, menos K1, menos K2, K1 más K2. El vector ahora va a ser delta, U2, U3. Y las fuerzas F1X, F2X, F3X. En este caso, las ecuaciones, cuando las desglosamos, van a ser de este tipo: van a ser K1 por delta, F1X, perdón, K1 por delta, más 0 por U2, menos K1 por U3, y eso sería igual a F1X, 0 multiplicado por delta, más K2 multiplicado por U2, menos K2 multiplicado por U3, y eso va a ser igual a F2X, menos K1 multiplicado por delta, menos K2 multiplicado por U2, más K1 más K2, que multiplica a U3, y eso será F3X. Para resolver, entonces, vamos a tomar las dos últimas, porque no conocemos. Vamos a tomar esta y vamos a tomar esta ecuación, ya que no conocemos la magnitud de F1X. Otra vez, no quiere decir que la vamos a ignorar, simplemente vamos a tomar esas dos ecuaciones. Y ahora, expresando eso de manera matricial, despejando los parámetros que conocemos, tenemos entonces que K2U2
menos K2U3 es igual a F2X menos K2U2 más K1 más K2U3 y es igual a K1 por delta más F3 por X. ¿Por qué lo hacemos de esa manera? Porque si nos damos cuenta, todo lo que tenemos en las ecuaciones al lado derecho lo conocemos. Conocemos las fuerzas aplicadas y conocemos el desplazamiento delta. Entonces, matricialmente eso quedaría una matriz de 2 por 2 que multiplica al vector U2, U3 iguales al vector F2X, K1 delta más F3X. Acá tendríamos K2 menos K2 menos K2, K1 más K2. Sustituyendo entonces podemos encontrar que F1X va a ser K1 delta menos K1 U3. Pero nuevamente insistimos, debemos conocer la magnitud de delta. Bueno, hasta acá llega este video. En el próximo video resolvemos un ejemplo de un ensamble de resortes con el fin de que ustedes observen entonces este método de ensamble de resortes o el método de ensamble de matrices de rigidez, cómo se emplea para resolver un problema simple en el cual hay varias incógnitas. Muchas gracias.